Civis Romanus Sum, soy ciudadano romano, encapsula uno de los principios más poderosos y respetados de la antigua Roma. Este lema no solo identificaba a una persona como miembro del Estado romano, sino que también garantizaba su protección bajo las leyes y el poder imperial, independientemente de donde se encontrara. Esta noción de ciudadanía y los derechos asociados con ella contrastan marcadamente con la situación actual de los Estados Unidos, de los ciudadanos estadounidenses en el extranjero, quienes en ocasiones han sido víctimas de violencia sin que haya repercusiones significativas para los agresores. En este artículo te voy a hablar de los castigos que Roma imponía, los castigos ejemplares para quienes violaban estos derechos y cómo se compara esto con la situación de los ciudadanos estadounidenses en el contexto internacional contemporáneo. Protección y privilegios del ciudadano romano. En la Roma antigua, ser un civis romanus confería una serie de privilegios legales y de protecciones. Las leyes romanas eran estrictas con respecto a los crímenes cometidos contra sus ciudadanos. La protección de la ley se extendía más allá de las fronteras de la ciudad de Roma y cubría todo el imperio, que en su apogeo abarcaba desde las Islas Británicas hasta el Medio Oriente. El poder de Roma era tal que pocos se atrevían a transgredir contra un ciudadano romano. Un ejemplo notorio es el caso de Julio Pablo, gobernador de la isla de Chipre, quien fue acusado y condenado por el maltrato a un ciudadano romano. Esta protección era tan reverenciada que incluso el apóstol Pablo la invocó durante su arresto y juicio, asegurando así su traslado a Roma para ser juzgado. Los castigos por dañar a un ciudadano romano eran severos, cuando menos, y ejemplares. La ley romana no solo buscaba castigar al agresor, sino también disuadir futuros delitos contra los ciudadanos. Los castigos incluían multas, exilio y, en casos extremos, la muerte. Este enfoque riguroso aseguraba que los derechos de los ciudadanos fuesen respetados en todo el imperio. La situación contemporánea es muy diferente. El caso de Hermanos al Rescate contrasta mucho con la protección que se ofrecía a los ciudadanos en la antigua Roma. El respeto y la protección de estos ciudadanos estadounidenses en el extranjero no ha funcionado igual de un tiempo hacia acá. Es un ejemplo trágico donde se derribaron 2 avionetas civiles desarmadas de la organización Hermanos al Rescate por cazas cubanos en 1996. A pesar de las protestas internacionales, las consecuencias para el régimen de Castro fueron limitadísimas, lo que subraya una falta de voluntad de una respuesta contundente, comparable a la que hubiese empleado, por poner un ejemplo, Roma. Otros ejemplos globales que también han sucedido a ciudadanos estadounidenses es que estos han sufrido ataques sin que haya habido represalias significativas. Casos como el bombardeo de la embajada de Estados Unidos en Kenia en 1998 y el ataque al USS Cole en el año 2000.
son otros ejemplos de no respuesta y que no alcanzaron a disuadir futuros ataques o castigar de manera suficiente a los responsables. En fin, reflexionando sobre la protección a la ciudadanía, la comparación entre la protección de los ciudadanos romanos y los estadounidenses de hoy en día revela diferencias muy grandes en la capacidad y en la voluntad, sobre todo, de los estados para defender a sus nacionales en el extranjero en este momento. Mientras que Roma ejercía su poder de manera efectiva para proteger a sus ciudadanos, la protección de los ciudadanos estadounidenses en el contexto internacional parece mucho menos consistente, por decirlo menos. Objetivo a la vista, avioneta. La tenemos a la vista. Es una avioneta. Blanca y azul. Blanca y azul, la avioneta. Está a baja altura, avioneta. La tengo en captura. La tenemos en captura, autorízanos. Esa es la 317. Esa. Autorízanos, cojones. Que la tenemos. Autorizado a destruir 08. Primer disparo. ¡Le dimos, cojones! Espérate, me quedo para ver dónde caí. ¡Cojones, le dimos! ¡Sigamos! Oye, marcaron el lugar. Acá hay una lancha cerca de ella. La avioneta cayó cerca de la lancha. Tenemos otra avioneta. Tenemos otra avioneta a la vista. Está en la región donde cayó. Tenemos la avioneta a la vista. Compañero, está en el lugar de los hechos. Donde cayó el objetivo. Hace falta que nos autoricen. ¿Está autorizada la otra? Correcto. Bárbaro, vamos, pues tú. ¿La tiene? Por aquí está autorizado, enterado, ya la vamos a destruir ya. La mantenemos, estamos trabajando, déjenlo trabajar. ¡La otra destruida! ¡Mate a muerte, cojones! El derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate ocurrió el 24 de febrero de 1996. En este incidente, 2 aviones civiles Cessna 337 de la organización humanitaria fueron abatidos por cazas MiG de la Fuerza Aérea Cubana, mientras realizaban una misión de búsqueda y rescate en el espacio aéreo internacional. Aunque la dictadura cubana alegó que las aeronaves ingresaron a su espacio aéreo, eso es falso. Murieron 4 pilotos de Hermanos al Rescate: Carlos Costa, Mario de la Peña, Armando Alejandre Jr. y Pablo Morales. Este último era residente de los Estados Unidos, los otros 3 eran ciudadanos. Los principales implicados en este acto por parte del gobierno cubano fueron Gerardo Hernández, agente de inteligencia cubana que coordinó la operación de espionaje en Miami a través de la red Avispa y que fue acusado en Estados Unidos de conspirar para este asesinato de los 4 pilotos. El general Rubén Martínez Puente, jefe de la Fuerza Aérea Cubana, quien ordenó el derribo de los aviones. Lorenzo Alberto Pérez Pérez y Francisco Pérez Pérez, los hermanos Jimagua, pilotos de los cazas MiG que realizaron los disparos que derribaron las avionetas. Sobre el tema de quién ha entrado a Estados Unidos con parolí humanitario, bueno, ha entrado a los Estados Unidos con parolí humanitario uno de los pilotos que participó
en este crimen. Y actualmente la comunidad cubana de Miami está solicitando que sea procesado, que sea llevado a la justicia. Fíjense cuán débil se ha convertido la posición de Estados Unidos, que en cuanto al cuidado de sus ciudadanos, que estos espías fueron canjeados por Alan Gross, un señor que había llevado hacia Cuba computadoras para la comunidad judía. No representaba ningún peligro para el país, lo acusaron de espionaje, lo tomaron prisionero, y recuerdo exactamente que cuando regresó a los Estados Unidos pareció un cadáver. Y canjearon a este señor, que injustamente lo habían encarcelado por estos 3 espías, mostrando una debilidad extraordinaria del gobierno norteamericano en ese momento, que además abrió relaciones con Cuba. En este momento hay uno de los participantes, el piloto Luis Raúl González Pardo, que fue un oficial implicado en el derribo de las avionetas, coordinó la operación de alguna manera, y aunque no llegó a disparar, estaba en posición de hacerlo y estaba persiguiendo la avioneta donde iba el líder de la organización Hermanos al Rescate, José Basulto. Por alguna razón no le dieron la orden de disparar, y por eso no disparó. Si se lo hubiesen dado, hubiera disparado igual que el resto de los que estaban en ese momento ahí. De hecho, eso fue algo que él le comentó a un piloto cubano que desertó hace ya algunos años, bastantes años. Yo me encontraba en México en el momento en que vi el avión de él llegar a Miami. Un piloto de MiG que llegó, Orestes Lorenzo, que después valientemente entró a Cuba y trajo a su familia, porque le habían impedido hacerlo, y de hecho Raúl Castro le había dicho que si tenía lo que tenía que tener para haberse llevado el MiG, que si los tenía, pues debía ir a Cuba él mismo a buscarlos, y lo buscó. Se burló de ellos en su cara, pero el asunto de la amistad y la camaradería lo ha llevado a dar en cierto momento una opinión que a mí no me pareció para nada adecuada sobre este individuo, que aparentemente fue un amigo de él, diciendo sobre él que bueno, que él no había disparado, que quizás se había desviado de la ruta, diciendo que había perdido la avioneta de vista para evitar tener que dispararle. En definitiva, participó. No disparó, pero allí estuvo. Si hubiese tenido la oportunidad, le hubieran dado la orden de disparar, lo hubiese hecho. Soy tan culpable como los demás. Ahora bien, esto demuestra una vez más que la respuesta de los Estados Unidos hoy ante las agresiones a sus ciudadanos es bastante pobre, por decirlo menos. Eso no siempre fue así. No siempre fue así, y hay ejemplos anteriores. Por ejemplo, la guerra de Trípoli en 1801-1805, también conocida como la Primera Guerra Berberisca. Este conflicto surgió debido a los ataques de piratas de la costa de Berberia, actualmente parte de Libia, Túnez y Argelia y Marruecos, que amenazaban el comercio marítimo estadounidense y tomaban como rehenes a ciudadanos americanos, exigiendo rescate. Bueno, pues la respuesta y el castigo fue tal
el presidente Thomas Jefferson decidió enfrentarlos y envió una flota naval a la región. Este fue un ejemplo temprano de la proyección del poder militar estadounidense, que respondió extraordinariamente bien, y un ejemplo de cómo se protegían anteriormente los ciudadanos norteamericanos en el extranjero y a sus intereses comerciales y sus vidas. La guerra culminó con el Tratado de Paz y Amistad, que puso fin a las demandas de tributo por parte de Trípoli. La expedición punitiva contra Pancho Villa en 1916 y 17 es otro ejemplo. Después del ataque a la ciudad Columbus en Nuevo México por la fuerza de Pancho Villa, que era un líder revolucionario mexicano, un bandido, donde murieron varios estadounidenses, el gobierno de Estados Unidos respondió enviando una expedición militar a México, bajo el mando del general John J. Pershing. Fueron cerca de 10,000 soldados estadounidenses. Ingresaron en México en una operación destinada a capturar a Villa. Aunque no lo capturaron, la expedición mostró la disposición de Estados Unidos de utilizar la fuerza, toda la fuerza militar necesaria para responder a las amenazas contra sus ciudadanos y servir como advertencia a otros sobre las consecuencias de agredir a estadounidenses. Qué pena que ahora no suceda eso, ¿eh? La intervención en Granada en 1983, también. Este es otro ejemplo. La operación militar estadounidense en Granada, conocida como Operación Furia Urgente, surgió por la preocupación sobre la seguridad de los ciudadanos estadounidenses en la isla, principalmente estudiantes de medicina que estudiaban allí en una universidad. Tras un golpe de Estado que llegó al poder a un gobierno procomunista, los Estados Unidos invadió Granada con un contingente de miles de soldados. Es algo también en que recuerdo el incidente perfectamente, porque, y todos los cubanos lo recuerdan, ya que había, de eso surgió un lema también que decía: compra tenis Tortolov para poder correr rápido o algo así. De hecho, eso fue una bola sacada por la seguridad del Estado para disipar el papelazo que hizo Fidel Castro, diciendo que los últimos cubanos que se encontraban en la isla de Granada se habían inmolado junto a la bandera, y después de eso pues vino el avión con el coronel Tortolov y todos los cubanos que estaban allí haciendo labores de construcción. Señores, el coronel Tortolov lo que vio inmediatamente fue que no había ninguna posibilidad de resistirse ante el ejército norteamericano en ese momento, y que era estúpido arriesgar la vida de todos los constructores que se encontraban allí, que no tenían ninguna preparación militar, ni tenían ningún habituallamiento, ni ninguna municiones y armas necesarias para resistir a los norteamericanos que venían con todos los hierros. También un médico que trabajaba en el hospital donde yo trabajé también, en Cuba, estaba casualmente de misión allí, lo que llamaban misiones internacionalistas, y bueno, por poco, no sé cómo se salvó francamente nunca le pregunté, nunca ahondé en eso, de las represalias que podían tomar contra él en Cuba, solamente por haberle aceptado a los norteamericanos material de curación y de cirugía para él poder ayudar a los cubanos que habían sido heridos durante la invasión, y que fueron heridos porque inicialmente se opusieron a ella tontamente, sin ninguna preparación. Pero los norteamericanos los ayudaron, le dieron material de curación, le dieron material quirúrgico, le dieron medicamentos, etc.
Y el aceptar eso le trajo a este médico problemas cuando regresó a Cuba. Es que estos comunistas son la maldad encarnada. En Granada, esta intervención rápida no solamente aseguró la seguridad de los ciudadanos estadounidenses que estaban allí, sino que también resultó en el cambio de régimen. O sea, se salvaron del comunismo. Esta operación es un claro ejemplo de cómo Estados Unidos ha usado su poder militar para proteger a sus ciudadanos en situaciones de inestabilidad. Otro ejemplo, el bombardeo de Libia en 1986. Después del atentado de la discoteca La Belle en Berlín Occidental, donde resultaron heridos numerosos ciudadanos estadounidenses, incluidos soldados, la administración de Reagan, aquello era un presidente, atribuyó la responsabilidad directamente al gobierno libio de Muammar al-Gaddafi. En respuesta, la represalia fue que Estados Unidos lanzó la operación El Dorado Canyon, el Cañón del Dorado, bombardeando objetivos en Trípoli y Benghazi. Uno de los cohetes fue dirigido a la casa de Muammar al-Gaddafi. Esta acción militar muestra una voluntad clara de Estados Unidos, o mostraba, de emplear la fuerza directa en contra de los ataques terroristas ejercidos contra sus ciudadanos. Esto pertenece al pasado. Actualmente no hay ese tipo de respuesta, y cuando las hay son bastante poco efectivas. Hasta aquí este video de hoy. Coméntame qué te parece, si te ha gustado, si te has enterado de algo nuevo, de algo interesante. Pues déjanos un like y danos tus comentarios al respecto. Queremos oírte, y que el hecho de dejarnos un like pues hace que llegue a más personas el mensaje que estamos dando. Gracias y hasta el próximo. Chao.